varias cosas, aunque sea una suma muy sencilla de dos, tres productos. La persona que atiende saca su calculador sota, ¿no? Entonces aporrea las teclas para sumar, no sé, 750 más 350, por decir algo. Eh, y a veces se equivoca. Entonces, Sí, pues, es eh, pues eso en la vida diaria, pero pues en realidad es muy escasa la preparación que tiene el promedio. El nivel educativo pues es bajo, entonces pues, podemos ver este tipo de situaciones diarias. Basta con que les hagas una pregunta muy sencilla, ¿no? Incluso por decir en el fútbol, eh, por ejemplo, si les planteas una pregunta así como esta, por decir, en un estadio está lleno, la tercera parte le va a un equipo, la mitad restante le va al otro. Eh, el resto del estadio, pues no le va a ninguno, pero ¿qué porcentaje es? Entonces basta con una pregunta como estas que te pueden poner en un eh, examen de estos tipo enlace, pues con eso lo reprueban. Entonces, basta o con una simple regla de tres, ¿no? bueno, también es un problema porque luego problemas que en realidad no se resuelven con una regla de tres, esta que se les llama. Quieren resolver cualquier cosa con una regla de tres, entonces también luego resulta contraproducente enseñarles estas cosas si no se les explica bien ¿En de- qué momento se puede usar y en qué no? o, o a partir de qué concepto se construye esta, ¿no? Sí. Lo que viene relacionado con el tema de las proporciones. Y bueno, podríamos sacar más ejemplos de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un sismo, de pronto dicen fue de 5 grados en la escala de Richter. Eh, Esta escala es logarítmica, o sea, quiere decir que, por ejemplo, un sismo de 6 grados es 10 veces más fuerte, más intenso que uno de 5. Y así también uno por ejemplo, de 7 sería 10 veces más intenso que el de 6. Entonces, de pronto, basta una cuestión como esta es que pues, nos preocupa a todos, ¿no? En qué momento puede temblar. Si uno vive, por ejemplo, en el DF, pues recuerda esta experiencia del sismo del, de los 80, 85, 85. 85, Ujú. sí, sí. Eh, Están acostumbrados a los simulacros y demás, entonces de pronto eh, se enfrenta a esta cuestión de interpretar qué tan intenso es, ¿no? En realidad es un sismo cuando vemos en los medios. Y pues hay muchas otras cuestiones donde eh, van de alguna manera, también se involucran los matemáticos y, digamos, da lugar a diferentes tipos de discusiones. Por ejemplo, en este libro que mencionaba de John Allen Paulos, por decir, pone un ejemplo, dice, una persona de raza negra eh, busca trabajo, eh, no se lo dan y alega que lo discriminan, porque no le dieron empleo. Entonces, bueno, se pone a elaborar este autor. Dice, bueno, pero ¿qué probabilidad hay que, digamos, en una empresa o compañía, la cantidad de gente que llega a solicitar ese empleo, pues va a haber, por ejemplo, gente blanca, latina, asiática, eh, de todos ellos, eh, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, por ejemplo, blanca tenga una mejor educación, un mejor currículum que una que es de otra raza, ¿no? Por ejemplo, un latino? Entonces, de pronto puede alegar que lo discriminan, pero pues, en realidad, pues, no es eso, ¿no? Simplemente, digamos, los requerimientos que piden en alguna de estas empresas, pues,
no lo llenan, ¿no? Pero bueno, ven cómo es en Estados Unidos que de pronto pueden hacer una demanda incluso millonaria ahí a alguna empresa eh, bueno, en este caso sería que alegan discriminación, ¿no? Discriminación, sí. O por ejemplo un robo. Ahí cuenta un caso también en este libro que hubo un robo, dice, bueno, había unas personas ahí en un automóvil de tal color, no sé, amarillo, había una pareja interracial, el hombre o la mujer llevaban una ropa de tal o cual color. Entonces, pues por ahí le empezó a buscar la policía y dieron con unas personas que cumplían con esta descripción. Entonces, al arrestarlos, pues no, pues nosotros no fuimos demás. Entonces, alegaba la policía que, pues una pareja de este tipo, pues digamos, si los habían encontrado es porque eran ellos, ¿no? No podía haber otra, pareja con un automóvil de ese color, una ropa de cierto color, etcétera. Entonces, en el juicio, pues tuvieron que echar mano de probabilidades. Entonces, hicieron cuentas, bueno, en la ciudad, pues hay tal cantidad de vehículos, hay vive tal, tal cantidad de gente, hay una cantidad estimada de parejas, etcétera, etcétera. Entonces, hallaron que pues no necesariamente iba a haber nada más una de ellas en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues en la Ciudad de México, como cuántos coches amarillos podría haber, ¿no? Por decir algo. Eh, entonces, finalmente los tuvieron que dejar libres, ¿no? Porque pues no era eh, concluyente esta situación. O, por ejemplo, viajar en avión. Cuando vemos en las noticias que un, eh, hay un accidente así de aviación, generalmente son, por decir, espectaculares, quedan destrozados los aviones, quedan regados los restos a veces por, eh, bueno, una región grande. Eh, entonces causan mucho miedo, ¿no? En algunas personas dicen, no, pues yo no quiero volar en avión, pero pues sucede que si te subes, por ejemplo, a un coche, si manejas o como sea, hay más probabilidades de que mueras en un accidente de automóvil que en uno de avión. Eh, de hecho, viajar en avión pues, es bastante seguro, nada más que cuando llega a haber un accidente de avión, pues precisamente como es muy espectacular, salen los medios, entonces digamos como que causa mucho miedo, ¿no? O si uno se pusiera a ver cómo quedan los cuerpos, demás, todo el dinero que se pierde, ¿no? Pero en los automóviles, pues también yo vi cifras, por ejemplo, de atropellados en los últimos 10 años en nuestro país, por ejemplo, pues son del orden de unos 50,000, ¿no? Muertes. Casi a diario en una ciudad, pues hay algún atropellamiento, desgraciadamente alguien muere. Entonces mueren muchas personas en accidentes. Sin embargo, de pronto nos puede dar más miedo el avión que el automóvil. Entonces vemos que de pronto las nociones que tenemos eh, sobre el mundo, la vida real, pues de pronto están así un poco equivocadas, ¿no? Ya cuando los sometemos a la lupa y vemos en realidad qué sucede, así como decíamos con los juegos de azar, los contagios de enfermedades. Hace años también un trabajador, de pronto yo creo que le ofrecieron por ahí ir a Canadá, que hay algunos connacionales que eh, de pronto les ofrecen trabajo. Entonces me decía, dice, oiga, me dijeron que en esta región de Canadá luego hay temperaturas, no sé, de 0 Fahrenheit o -10 Fahrenheit. Dice, pues es mucho frío o no. Pues, por ejemplo, 0 Fahrenheit es casi 20 grados bajo cero. Eh, digamos,
menos de cero, así menos 10 menos pues es aún más, ¿no? Recordemos, hay unas, creo, el año pasado, de pronto hubo unos récords, ¿no? Y de bajas temperaturas que bajan a unas 20 30 o más en algunos lugares. Entonces, esta persona pues no tenía idea si era mucho frío. Pareció pues un poco curioso, pero pues como no estamos acostumbrados a utilizar esas unidades, eh, bueno, un poco raro ahí de Estados Unidos, ¿no? Que siguen utilizando estas unidades con el resto del mundo. Pues básicamente se utiliza el sistema métrico decimal, ¿no? Que es se utilizan los metros, kilogramos, segundos, los grados centígrados. Y bueno, no sé si tengas alguna otra situación de la vida real que quieras comentar. Ahorita que comentabas del sistema métrico decimal con respecto al inglés, al métrico inglés, que, por ejemplo, una llave de media, ¿a cuánto equivale? Una llave de, no sé, de 5/16, de 7/16, de un cuarto Así de medida los, inglesa, ¿a cuánto equivale o sea, no sé, en algún momento tienes que meterle ahí mecánica al carro y ¿qué es milimétrica o es inglesa? ¿Qué medida es? Bueno, ¿y ahora cuál es? O sea, también ahí vas aprendiendo y también vas utilizando ahí también las matemáticas, ¿no? sí es curioso, los maestros, de la mecánica y demás, luego las identifican nada más viéndolas, ¿no? No, es la de tres cuartos, ¿no? No es la que es más grande, ¿no? Chica. Sí es curioso, eh, esta cuestión, ¿no? O por ejemplo, cuando vamos a cargar gasolina, ahora que están precisamente toda esta cuestión de los gasolinazos, eh, ven que hay de estas, gasolineras mágicas ahí que te venden litros que no son de a litro. Sí, Está, de casi parte todas del desafortunadamente. folclore de nuestro país. Incluso, no sé si tal vez sepan este tip de cargar gasolina, eh, Las de los conviene 20 litros. más, que conviene más cargar en la noche, porque, digamos, sufre una dilatación la gasolina. Entonces, cuando hace frío, la temperatura es menor, entonces su densidad es mayor, o sea que como te la venden por volumen, quiere decir que, digamos, una misma cantidad de gasolina puede ocupar un poco más de volumen o menos, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Entonces, pues, no sé si saben este pequeño tip. Bueno, hay otro tip que también es real, también en alguna ocasión me tocó comprobarlo y sí lo sigo haciendo, el de los 20 litros, porque las garrafas de 20 litros las utiliza la Profeco para las mediciones. Ujú. Tienen garrafas calibradas de 20 litros, entonces cuando vas y cargas 20 litros o múltiplos de 20, la máquina está programada para darte la cantidad más cercana a esa, a lo que están pidiendo. Entonces, nunca cargar como por decir, me pone 200 pesos. No, trata de ponerle al menos 20 litros, Ujú. al menos, y te rinde más. Eso sí, yo lo he comprobado. Eh, bueno, también ya que mencionábamos esta cuestión eh, de las cifras que dan los gobiernos, luego, por ejemplo, en cuestión de violencia, eh, si dicen, por ejemplo, mm, que en tal ciudad hay una cierta cantidad de asaltos a mano armada, por decir, o de robo de autos. Obviamente en una ciudad más grande, por ejemplo, el DF, que es, bueno, la más grande de nuestro país y del mundo, o dentro de las más grandes del mundo, eh, si vemos la cantidad, pues de pronto sí nos puede dar miedo. O sea, pues hay demasiados eh, asaltos, robos, homicidios, demás. Demasiado incidente, Pero, sí. pero, pues hay que pensar que
suceden también en una ciudad donde hay por ahí de los 20 millones de habitantes, ¿no? Ahí Entonces entra, sí, ahí entra lo que le llaman el per cápita, ¿no? sí, bueno, en el caso de la violencia luego se manejan, por ejemplo, homicidios por cada 100.000 habitantes. Ujú. Entonces, cuando tomamos las cifras de esta manera, entonces ya puede cambiar notablemente nuestra percepción de la violencia. Por ejemplo, puede haber ciudades muy pequeñas donde ya tomando es- este valor resulte más alto que la, pues el que vimos originalmente por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, algo que sucede también, por ejemplo, con los índices de pobreza, incluso hablando también de los de violencia, eh, cuando se hace el promedio de todo el país, hay zonas donde hay mucha, mucha violencia, ejecuciones, por ejemplo, y hay estados donde están por debajo de la media. Por ejemplo, aquí donde vivo en Puebla, pues no es tan grande en otros estados. Entonces, a la hora de promediar, pues baja el promedio, ¿no? Estos índices. Entonces, de pronto se oculta un poco, ¿no? Que ya tomando los promedios, pues que es muy alta en ciertas ciudades. Entonces, de pronto, al compararla con otros países, pues resulta que ser eh, más baja. Pero, por ejemplo, si lo hiciéramos por ciudad, supongamos si vemos la cantidad de homicidios en eh, las ciudades más peligrosas, y bueno, vemos cuáles son las más peligrosas del planeta, pues sí, desgraciadamente, pues nuestro país está en entre bueno, tiene varias ciudades entre las más peligrosas del mundo, ¿no? Todo este ranking, para desgracia nuestra. Entonces, pues ahí podemos ver, es como, digamos, dependiendo de la forma en que se tomen se calculen estas cantidades, la percepción que puede tener el público sobre qué tan peligroso o grave es la violencia en un lugar determinado, pues se ve afectada, ¿no? Profundamente. Eh, bueno, ¿tienes algún otro comentario? No, pues yo creo que hemos hablado ampliamente de esto y estamos en el entendido de que pues las matemáticas se utilizan en la vida diaria en todos los niveles y para todas las personas. Y bueno, pues hemos dado diferentes ejemplos, Casos. sí, casos, ejemplos. Entonces, pues una recomendación de mi parte sería, bueno, pues nada más, sobre todo para los estudiantes y para las personas que tienen hijos en edad de estudiantes, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, traten de no satanizar las matemáticas, traten de aprenderlas de una manera digerida. Este, mientras más fácil se enseñan, más fácil se aprenden. Sí, es muy cierto lo que dices. Por ejemplo, luego hay de parte de los padres fomenta ciertos vicios. Por ejemplo, cuando reprueban, les dicen, no, bueno, yo también reprobaba, así que pues no te, no te preocupes de más, o fácilmente culpan al maestro, etcétera. Entonces, creo que sí depende eh, pues mucho de cómo se enseña, ¿no? ¿Verdad? Lo que comentamos también en los programas sobre actividades lúdicas, lo que se ha desarrollado la enseñanza, la didáctica, pedagogía y demás en años recientes. Entonces, pues eso nos eh, puede ofrecer un panorama optimista con las nuevas tecnologías, como hablábamos en un programa anterior, de pues, la enseñanza. Entonces, esperemos que mejore en un mundo que pues, ya es altamente demandante también de cuestión de tecnología. Entonces, con esto pues podríamos dar por terminada, ¿no? Nuestra emisión de hoy. Sí, si gustas, bueno, pues
Nos vemos el próximo lunes y que pasen muy buena noche. Sí. Hasta luego. Muchas gracias a todo el público. You pack your bag, you take control. You're moving into my heart and into my soul. Get out of my way, get out of my sight. I won't be walking with thin eyes to get through the night. Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold her tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. You turn around, so hot and dry. You're hiding under a halo. Your mouth is alive. Get out of my way. Get out of my way. Get out of my sight. Get out of my sight. I'm not attracted to go deeper tonight. Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. A little bit dangerous. Oh yeah. What's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. She's on and she's extremely dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. A little bit dangerous. So, hey, honey. You pack your bag, you take control. You're moving into my heart and into my soul. Get out of my way, get out of my sight. I won't be walking with thin eyes to get through the night. Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold her tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little